Hola, 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 feliz día de martes, mi gente bella. ¿Cómo va? Obviamente pues es un día bastante frío en toda el área de Ohio. Hoy amanecimos con temperaturas casi freezing, con temperaturas casi -2 aquí en el área de Toledo, y estuvo prácticamente nevando en gran parte empezando desde el mediodía, gran parte de la tarde. Creo que ya cesó la nevada, pero es un espectáculo, tengo que decir, es un espectáculo realmente bello cuando uno ve caer la nieve y ve, digamos, las casas, los árboles, todos los espacios exteriores vestirse de blanco, de hielo, de este nieve como que no pega, como que solamente blanquita, en realidad es como hielo, y en el suelo se logra ver es como algo de granizo. Bueno, es un espectáculo muy bello, las temperaturas son algo congelantes. El problema que, digamos, a veces causa un poco de incertidumbre o, digamos, de molestia. Hay que usar los zapatos adecuados y hay que caminar muy bien, saber pisar con seguridad el terreno, porque muchas veces pueden haber accidentes porque se desliza, porque es realmente hielo. Entonces, la verdad, la nieve es puro hielo, pura agua. Bueno, y hoy quiero hacer un video que, digamos, este 2025 pues empieza una nueva generación, y estuve investigando un poco acerca de ello y me encontré con varias sorpresas. Como siempre, cuando uno investiga, pues es la idea encontrar como datos interesantes y novedosos y encontrar, digamos, la razón de las cosas más bien. Y así es, este 2025 pues inició una nueva generación, la generación beta. Todos los nacidos entre el 2025 y 2039, hombres y mujeres, todas estas seres vivientes, en este caso personas humanas, se les califica o entra dentro de la categoría de generación beta. Y voy a hablar un poco acerca como de esta generación. Esta va a ser una generación que obviamente está naciendo plenamente en la era digital, y a su vez hace parte del tema del dispositivo y de todo este tema del despeje que inició con la generación antecesora, que es la generación alfa, que terminó en el 2024, el tema de la inteligencia artificial. Entonces, esta es la segunda cohorte demográfica nacida en la era digital. La primera pues fue la generación alfa, que terminó en el 31 de diciembre del 2024. Entonces, la generación beta pues es una generación, se les dice los beta bebés, y representa un parteaguas. Es muy importante para las generaciones mundiales esta generación, porque va a representar una forma diferente de entender el mundo. Estos bebés que están naciendo, que están naciendo a partir del 1 de enero de 2025 hasta el 2039. ¿Y por qué es tan importante? Porque aquí viene un dato, no solo porque hacen parte de la era digital plenamente y hacen parte del tema de la ubicuidad y del tema de la inteligencia artificial, sino que van a ser los primeros humanos que alcancen la adultez para las décadas cercanas del siglo XXII. Entonces, esos van a ser, digamos, todos los que empiezan a nacer en esta cohorte hasta el 2039, y los que hay obviamente que vienen más, van a empezar a ver un nuevo siglo, y van a llegar en ese nuevo siglo, en esa edad adultez, lo que implica que las generaciones anteriores pues no vamos a llegar hasta ese próximo siglo. Por eso es que es importante este tema de esta generación. Bueno, ahora hay un tema, investigando un poco de las características de las mujeres y el hombre beta. Las personas de la generación beta van a ser personas muy tranquilas, más bien van a entrar en un rol muy pasivo, muy diferente a la generación alfa. La mujer beta va a ser más dedicada a desarrollar el escucha, no va a tener un liderazgo como tiene la generación, como tienen las mujeres de la generación alfa, que pueden liderar una conversación o un proyecto, sino que la beta va a ser más dirigida a escuchar,
y a ejecutar proyectos, pero de una forma más bien pasiva, más bien silenciosa, a diferencia del hombre y de la mujer alfa, que son más de conversación, más de liderazgos, más de generar proyectos e ideas y ponerlos en práctica. Digamos, la beta los va a ejecutar, pero digamos va a ser un tema mucho más pasivo en casi todos los aspectos, en el caso del hombre y la mujer beta, o sea, el caso de los betas de las nuevas generaciones o de esta generación que ya empezó. Entonces, esto es importante decirlo porque, digamos, esas características de cada generación y no solo marcan, digamos, las condiciones de un entorno, de una situación, o digamos, no solo marcan los eventos importantes o nacieron en aquella época y marcaron ciertos eventos importantes, por ejemplo estas últimas generaciones, el tema, la alfa y obviamente la beta, el tema de la ubicuidad, el tema de los dispositivos de inteligencia artificial y plenamente la era digital. O sea, estas dos generaciones son las que marcan ese tema. Y hay algo importante que hablar y no solo es mencionar todas las anteriores generaciones que han habido en el mundo y empezaron con la generación grandiosa que se empezó en el año 1901 hasta el 1927 y esta generación fue la que vivió la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cada generación que viene, que tiene una duración de 20 o 30 años más o menos, o aproximadamente, viven momentos importantes de la historia y eso es lo que va marcando las características de vida y demográficas de ese espacio, de ese territorio, de estas personas, de acuerdo a lo que está pasando mundialmente en el entorno. Eso es lo que marca cada generación. Entonces, después nos venimos con la generación silenciosa que estuvo entre 1928 y 1945 y ellos crecieron obviamente en la construcción de la posguerra. Pues para los que sabemos un poco de historia, la Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945, entonces muchos de ellos vivieron el tema de la construcción de los países que estuvieron en el tema de la posguerra. Después estoy leyendo algunos apuntes porque, digamos, fue bastante información la que encontré acerca de ello. Estamos hablando de los baby boomers. Los baby boomers son esa generación nacida entre el año 1946 y 1964 y estos nacieron con el auge económico posterior de la guerra. Después de que se fue el tema terminó la Segunda Guerra Mundial, se viene el país como Estados Unidos y algunos países de Europa que hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial. Se vino un gran auge económico después de lo que dejó la guerra y ya después se empata con algunas revoluciones y con algunas guerras hasta los 80s, que se finaliza también la Guerra Fría. Entonces esto es importante decirlo, todas las personas que nacen de acuerdo a estas generaciones están marcadas por hechos históricos que suceden en el mundo. Entonces, y ya después nos vamos a la generación X, que esta es una generación muy conocida. La generación X está entre el año 1965 y 1980 y esto es muy importante porque fue la primera generación que creció con computadoras personales, con computadoras personalizadas. Aquí fue donde se vieron las primeras grandes computadoras. Las primeras grandes computadoras es esta generación la que vivió este tema de tener ya, de empezar a ver como de una manera muy incipiente el tema de la era digital. Después vamos con los millennials o la generación Y, que esa es la generación de la que hago parte, que va desde el 1981 a 1996 y nosotros fuimos testigos del cambio de milenio y de la revolución digital. Aquí empieza de una manera muy tímidamente y muy somera, empieza el tema de la era digital. Empieza con este tema de los 80 y de los 90. Ya para la generación Z, entre 1997 y 2009, estos nativos, aquí se les llama a los que nacieron en este tiempo, se les dice nativos digitales porque ellos no conocieron un mundo sin internet. Y es cierto, digamos en mi caso personal empecé a tener un acercamiento muy primario con el tema del internet entre la década de 1996 y 1999.
nos empezaban a dar clases de computación en los colegios y eran computadoras grandes con teclados grandísimos, no había el tema del portátil, no estaba el tema de los celulares inteligentes, el internet era demasiado lento, lo recuerdo en esa época, estaba también el internet y lo que era el Godzilla. Y había que esperar muchísimo para que cargara una página o para ir a un website y estaba el tema, estaba uno apenas descubriendo eso, pero sin duda el mundo de nosotros en ese entonces, de los que crecimos en esa época de ver las primeras computadoras y las primeras clases de sistemas en los colegios y en las universidades, teníamos un mundo fuera de ese celular inteligente, teníamos un mundo fuera de esa computadora, y es que había un tema muy importante que era el tema del contacto humano, que era el tema de hacer una visita, de hablar con una persona, y no estaba el tema de las redes sociales, y el mundo era digamos un poco más primario, pero también era mucho más simple, y al final vivíamos felices con esas condiciones que teníamos en aquel entonces. Entonces ya la generación Z, ya para finales del 2009, pues ya todo el mundo tiene acceso al internet, y ya nos empatamos al 2010 hasta el 2024, empezamos esa es la primera generación del siglo XXI, y aquí ya se habla un tema de tecnología ubicua, se habla un tema de inteligencia artificial, y obviamente el mundo ya para esta época, entre 2010 y 2024, no se puede haber un mundo sin internet, por así decirlo. Entonces, estas son las generaciones que han marcado el mundo, que han marcado los diferentes momentos de la historia, y eso cómo ha influido, esos momentos de la historia universal, cómo ha influido en las vidas de las personas. Obviamente uno al final, aunque uno es un micro en muchas cosas, uno termina siendo parte de un macro, y el macro es la generación que a uno lo marca, y tiene que ver con un tema cultural, demográfico, ideológico, político, económico, desde todos los estándares. Entonces pues ahí vamos. Esto me pareció muy interesante porque esta generación beta, como lo digo ya en modo de recopilación, pues va a ser una generación muy pasiva de muchas cosas, va a tener todo a la mano porque está todo el tema de la era digital y los dispositivos de inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es que se van a reemplazar muchas actividades humanas, se van a reemplazar a través de máquinas electrónicas entonces, pero va a ser una generación más bien por lo que yo pude concluir en lo que leí, va a ser una generación más bien pasiva en todos los elementos, muy diferente a la alfa, la antecesora, y va a ser muy pasiva, pero va a tener todos los elementos digitales a la mano. Entonces ese es el tema. Esto es muy importante saberlo, incluso como historia personal y vivencial, de qué generación hace parte uno. Y pues nada, quería hacer un video acerca de ello porque me pareció pues un tema interesante. Bueno, y ya pues digamos en este transcurso de este mes, pues vamos a ver qué temas me parecen interesantes para poder hacer un video. Subo los videos a mis plataformas, Instagram, Facebook, obviamente YouTube, y quedan como forma de reels para que la gente o el que esté interesado pues los pueda ver. Entonces pues nada, les deseo un beso a mi gente bella, feliz día de martes.